En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 5 de julio. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de la Misa de este domingo, el domingo 14 del tiempo ordinario, escuchemos cómo Jesús le habla al Padre, este desahogo de su corazón que ha querido hacer en voz alta para que llegase a nosotros. Jesús dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, oh Padre, porque así te ha agradado. Todo me ha sido dado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis agobiados y oprimidos, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras vidas, porque mi yugo es suave y mi peso es ligero. San Lucas en su Evangelio añade un detalle. En aquel momento Jesús exclamó lleno de gozo en el Espíritu Santo: Yo te alabo, oh Padre, etc. Jesús se conmovió de gozo en el Espíritu Santo, la persona divina que representa el vínculo de amor entre el Padre, el amante, y el Hijo, el amado. Jesús sintió en su corazón esa alegría incontenible, el gozo de saber que es el Hijo y de sentir cuánto es sabia, justa y buena la voluntad del Padre en todo lo que Él ha establecido. En este caso, el dar a conocer estas cosas, o sea, el pertenecer a Dios, tenerlo como Padre, sentirlo como Padre. Por eso San Pablo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para depender del temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, por medio del cual gritamos: Abba, Padre. El mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si de verdad tomamos parte en sus sufrimientos, para tomar parte también en su gloria. La relación entre el hombre y Dios, el binomio siervo-hijo, recorre toda la revelación a partir del patriarca Abraham. Por su parte, Jesús lo pone de relieve, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, y San Pablo sobre todo en su carta a los Gálatas. El capítulo 3 y sobre todo el capítulo 4 es la relación de hijos con el Padre, o la de siervos con Dios como Señor. Jesús y María son presentados como el siervo de Yahvé y la sierva del Señor, como ella dijo en la Anunciación. Sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios y María es la Madre del Señor. Y la carta a los Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como servidor, mientras que Cristo lo fue en cuanto hijo, constituido sobre su propia casa, que somos nosotros. Para comprender en qué sentido el Hijo de Dios y la Madre del Señor son el siervo y la sierva del Señor, consideremos qué es lo contrario de siervo. En cuanto a la fidelidad y a la obediencia, lo contrario de siervo es rebelde, lo contrario de obediente es desobediente, lo contrario del fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà, es el non serviam, no serviré. Así que nadie es más siervo de Dios, nadie es más fiel y más obediente que Jesús y María. Pero bajo el aspecto del amor, de la intimidad, de la vida recibida y compartida, de la recíproca pertenencia, lo contrario de siervo es ser hijo,
Por tanto, nadie más hijo de Dios que aquel que lo es por su propia naturaleza divina, Jesucristo, que nos hace también a nosotros hijos de Dios por gracia, formando con él una sola cosa. Es necesario tener clara esta distinción para no confundirnos, pensando que en la relación con Dios ser siervo sea como ser hijo, que el modo de pensar, de sentir, de obrar, de ser tratado, etc., del uno y del otro, sean más o menos iguales. Se trata de dos actitudes profundamente diferentes, de dos espiritualidades distantes como el ser rey del ser súbdito, ser dueño de todo, de no poseer más que alguna mísera cosa personal, como la distancia que hay entre el estado de Adán inocente y del Adán caído, como dista el cielo de la tierra. Con Abraham y su descendencia empieza el largo camino del hijo pródigo, el regreso hacia Dios, hacia el Padre y su casa paterna donde vive el hijo. Maestro, ¿dónde vives?, le preguntan los primeros discípulos. Y él dice: Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde estoy yo, para que vean mi gloria. La peregrinación, el camino del regreso a Dios empieza con Abraham, pero el camino es largo y los patriarcas y los justos vieron la promesa solo de lejos, sin recibir todavía las cosas prometidas. Las etapas de ese regreso aparecen representadas en la vida de Abraham, pero su problema esencial y existencial era este: mi vida va pasando, ¿y para quién será todo lo que he hecho y lo que tengo? ¿Quién será mi heredero? El problema, digamos, de Dios Padre es exactamente el mismo. ¿Para quién será todo lo mío? ¿Quién recibirá mi alianza de amor eterno y mi semejanza? Dice Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás si yo me voy sin un hijo y el heredero de mi casa será este siervo mío, Eliezer? Le responde Dios: no será él tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Por lo tanto, respecto a Abraham, vemos tres figuras: Eliezer, el siervo bueno y fiel, que vive en la misma casa de su señor; Ismael, que aunque es hijo de Abraham, es hijo de su esclava, y por tanto él también es esclavo, siervo, nacido de la sangre, del querer de la carne y del querer del hombre; e Isaac, el hijo de Sara, la verdadera esposa, la mujer libre, por lo tanto es el hijo heredero, venido al mundo después de los siervos, es el hijo nacido por voluntad de Dios, que Abraham ha creído. Es evidente que la relación que existe entre el siervo y su señor es imperfecta e inferior respecto a la del hijo con su padre. Hay una relación y un vínculo que deben pasar a un nivel superior y perfecto, que será definitivo. El hijo bueno es el que sirve mejor al padre, mejor que nadie. Dice en el profeta Malaquías: tendré compasión de ellos como el padre tiene compasión del hijo que lo sirve. Entonces os convertiréis y veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero hay maneras diferentes de servir al Padre. La manera de Jesús, Él la dice: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha mandado. Dice: el que me ha mandado no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que le agradan. Y si uno me quiere servir, que me siga, y donde estoy yo, ahí estará también mi servidor. Si uno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Y dónde está Jesús? En el seno del Padre, nos responde el Evangelio de San Juan al principio. Dice el Señor: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todo lo que he oído del Padre os lo he dado a conocer. Eso quiere decir que para que Jesús nos considere amigos suyos, al servicio que es propio del siervo bueno y fiel, se ha de añadir el conocimiento de sus cosas íntimas y personales. Jesús hace conocer las cosas del Padre, las comparte con sus amigos fieles. El siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo lo sabe porque se lo hace saber, pero el Hijo no sólo lo sabe, sino que lo hace con el Padre. Por eso el Señor dice: el que me ve a mí ve al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. El Padre que vive en mí hace sus obras, etc. El siervo es libre de servir o no servir, y si no quiere servir ya no tiene derecho a estar en la casa de su dueño o a recibir su salario, y es despedido. Pero no tiene la libertad de amar. Por el contrario, el hijo que se comporta como verdadero hijo, con sentimientos de hijo, no como aquel hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, tan lejano de los sentimientos del padre. El hijo no piensa a servir sino a amar, es decir, es libre en el amar. Sin libertad no hay amor, hay sólo un interés o un temor, y como dice San Juan, y el que teme no es perfecto en el amor. En fin, el siervo es figura de los justos del Antiguo Testamento. El Hijo es figura del hombre redimido y reconciliado con Dios. Pero en el Hijo hay dos situaciones o dos edades. Lo dice San Pablo en el capítulo 4 de Gálatas. Mientras el heredero es niño, menor de edad, no es en nada diferente del siervo, incluso del esclavo, aunque es dueño de todo, sino que depende de tutores y educadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Ha llegado ese tiempo establecido por el Padre, el tiempo en que se ha de cumplir su deseo supremo, llevarnos con Jesús y en Jesús como hijos al Padre, poder decir como Jesús: todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío. Yo soy todo tuyo, y tú eres todo mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.